Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio según Mateo, al capítulo 14. Mateo capítulo 14, a partir del verso 22. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Oremos. Padre, humillados estamos delante de tu santa y bendita presencia. Oh Dios, nuestros corazones ciertamente, Señor, están dispuestos para escuchar tu santa y bendita palabra. Oh Jehová de los ejércitos, estamos aquí en el mismo espíritu que estaba Cornelio y su casa. Habían mandado a buscar al apóstol Pedro para que trajera, Señor, palabra tuya. En ese mismo espíritu estamos, Señor, nosotros. Estamos aquí, Señor, para escuchar palabra tuya. Bendice a cada uno de los presentes con la exposición de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo que nos haga ver, Señor, cuál es nuestra condición. Y tu palabra, Señor, ministre a nuestros corazones. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El título de este mensaje es: mira solo a Jesús. Mira solo a Jesús. El Señor Jesús, después de haber tenido una jornada muy larga durante ese día, había estado sanando los enfermos, había estado predicando la palabra, pero también al final del día la multitud estaba hambrienta y él no podía despedirle así. Hizo un gran milagro donde multiplicó los panes y los peces. Y después de eso, entonces, él despidió a la multitud. Pero aquella multitud, al ver este milagro y además las sanidades que Jesús había hecho, tenían el propósito y la determinación de hacerle rey. Ellos dijeron: un rey así es que necesitamos. Un rey como este
va a suplir todas nuestras necesidades. No va a ser necesario que trabajemos, pues tenemos la tres caliente garantizada como un rey como este. Y Jesús, sabiendo la intención que ellos tenían, lo despidió. Pero no fue algo tan fácil deshacerse de ellos, porque parece que los mismos discípulos estaban haciendo causa común con la multitud. Los discípulos dijeron: verdaderamente este es el rey que Israel está esperando. Me imagino que ellos dijeron: también vamos a unirnos a la multitud. Y es por eso que dice el verso 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos montarse en la barca. En el texto original en el griego, esa palabra hizo significa obligó a sus discípulos a montarse en la barca. Pero más adelante vamos a ver lo que esto iba a traer consigo, el hecho de que los discípulos estuvieran solos sin Jesús. Cuando Él despidió a los discípulos, también despidió a la multitud. Y dice la palabra de Dios que se fue al monte a orar. Esto habla de la vida de oración que tenía Jesús. Fíjense que dicen, no dice el texto que se fue a un monte, se fue al monte. Esto indica que era algo regular de que Él fuese a este lugar, a ese monte, a orar para hablar con su Padre Celestial. Hermanos, ¿por qué Jesús tenía que orar? Preguntarán algunos. Bueno, Jesús era Dios, pero también era hombre. 100% Dios, 100% hombre. Imagínense ustedes por un momento, después que él ha estado todo ese día allí, bregando con la gente, sanando a la gente, escuchando palabras de elogio de la gente quería tomarlo y ponerlo por rey. Había una tentación muy grande allí de por medio. Miren, la oferta que la gente le hicieron a Jesús de ponerlo como rey fue la misma oferta que Satanás hizo a Jesús allí en Mateo capítulo 4, en el monte de las tentaciones. Satanás le dijo a Jesús: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Es decir, también Satanás estaba ofreciéndole los reinos de este mundo, estaba ofreciéndole a Jesús que fuese rey si él lo adoraba. Eso tenía también entonces que orarle al Padre, fortalecerse, para no ser arrastrado por las multitudes que le estaban haciendo una propuesta como esta. Él tenía que fortalecerse también en el espíritu, desde el punto de vista de su naturaleza humana. Por eso Jesús oraba continuamente. Jesús oraba más que lo que predicaba. Y la tragedia de muchos de nosotros, lo que predicamos es que predicamos más que lo que oramos. Y debería ser al revés. Deberíamos orar más que lo que predicamos. Ahora, dice la palabra de Dios, eso está pasando con Jesús allí en el monte. Está hablando con su Padre, pero paralelamente con los discípulos está pasando otra cosa en el mar de Galilea. El mar de Galilea era un mar muy conocido por los discípulos. Ahí está todavía ese mar. Es un mar que también es conocido en la palabra de Dios como el mar de Tiberia, en honor al emperador romano Tiberio, o el lago de Genesaret. Tiene una longitud de unos 21 kilómetros de largo y aproximadamente en la parte más ancha tiene 12 kilómetros. La parte más profunda tiene unos 48 metros de profundidad
y está a unos 208 metros bajo el nivel del mar, Y allí estaban los discípulos, un mar bien conocido por ellos. De hecho, ellos hacían profesión en ese lugar porque la mayoría de ellos eran pescadores. Allí fue que Jesús lo encontró cuando lo salvó, cuando lo rescató del pecado. Allí estaban ellos pescando en el mar de Galilea. Este mar de Galilea tiene la particularidad de que es un mar sereno. Se presta para uno pasear en él por la serenidad de sus olas. Y para los discípulos todo iba bien. Jesús le dijo que atravesaran el mar. Ellos iban tranquilos ahí en su barca, iban ahí remando, todo iba bien. Hasta que en un momento se levantaron fuertes olas en este mar. Fuertes vientos amenazaban con hundir la barca donde ellos iban. Pues, queridos hermanos y amigos, así también es la vida del hombre en este mundo. Muchas veces nuestra vida está serena, tranquila, sin problema. Todo va bien con las finanzas, todo va bien con los hijos, todo va bien en el trabajo, todo va bien con los familiares nuestros. Pero de un momento a otro, de repente, se levantan olas en nuestras vidas. Vientos huracanados soplan contra nosotros que amenazan con hundirnos. Así como los discípulos estaban allí en la barca y el viento era contrario, estaban tratando de avanzar, pero por más que remaban, por más que se afanaban, por más que se fatigaban, el barco no podía avanzar. Todo lo contrario, estaban a punto de perecer, a punto de que su barco se hundiera. No sé, en esta tarde, ¿cuántos de los presentes sienten que su vida está a punto de perecer? Que todos los vientos son contrarios a su vida, que por más que están maniobrando, no logran avanzar. Esa era la condición de los discípulos allí en medio del mar de Galilea. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el texto en el verso 25? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermanos, el que no ha estado en medio del mar no sabe lo terrible que es si te anda en una pequeña embarcación. Un hermano de Cookie, una vez allá en el Río de San Juan, nos ofreció darnos un paseo en el mar y nos metió allí en un bote. Y recuerdo que yo andaba de novio con mi esposa y allí en el medio del mar, un muchacho tremendo, allí con aquellas olas, él comenzó a hacer maniobra en ese pequeño bote. Miren, y no quisiera ver usted la cara de pánico que yo tenía. Yo le dije a Dios, Dios mío, si tú me sacas de esta, jamás me vuelvo a montar en un bote. Miren, hermanos, le prometí eso a Dios, que si Él me sacaba vivo de esa, jamás volvía a montarme en un bote. Y yo pensé, bueno, yo dije, qué cosa, yo venir de Santo Domingo, de la capital, aquí a morir a Río San Juan. ¿Quién lo diría? Ya yo me daba por muerto. Pues miren, los discípulos también estaban en esa condición. Ya no podían más. El barco se hundía. ¿Cómo está el barco de tu vida en esta tarde? Se está hundiendo el barco de tu vida.
Ya no puede más con ese problema que tiene. Y yo me imagino a ellos, dijeron, Jesús nos obligó a meternos en este barco. ¿Saben que hay cosas que ocurren en nuestra vida y nosotros hasta culpamos a Dios? ¿Lo culpamos? Él nos obligó a subir en el barco. Y míralo, se quedó. ¿Pero qué ocurrió? Jesús no desconocía lo que ellos estaban pasando. Como tampoco Jesús desconoce lo que te está pasando. Dios no se ha olvidado de ti. Dios nos tiene sumamente presente. Él está ahí, hermano. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia de la noche iba Jesús caminando sobre el mar. Jesús iba a rescatarlo. Y miren de la manera maravillosa. Dice la palabra de Dios en la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia en la noche era como los judíos dividían la noche, que incluía la tarde también. Y era la hora desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Bueno, es cuando la noche está más oscura. La noche está más oscura cuando está cercano el amanecer. Quizás los que viven en ciudades no se dan cuenta de eso. Pero yo que sí soy de campo, vivía en un campo sin luz, no había energía eléctrica, sí podía percibir eso. La noche es más oscura cuando está temprano el amanecer. Pues así estaban los discípulos, estaban allí en medio del mar. La noche estaba sumamente oscura. Y Jesús va caminando hacia ellos para socorrerlo. Caminando sobre el mar. Algunos pensarán, esto es imposible. Si usted va a una reunión de científicos, si usted dice esto en una universidad donde hay notables, van a decir que uno está loco, que como un hombre va a caminar sobre el mar. Jesús estaba rompiendo las leyes de la naturaleza. No se podía ahí aplicar el principio de Arquímedes cuando vimos física. Las razones por las cuales un cuerpo flota y se hunde, se recuerdan del principio de Arquímedes, que decía que un cuerpo flota si su peso es menor al agua que desaloja, un cuerpo se hunde si su peso es mayor al agua que desaloja. Jesús estaba rompiendo con las leyes físicas de la naturaleza. Estaba caminando sobre el mar. Un escritor dijo, con mucha razón, que la vida cristiana es la vida de lo imposible. Hermano, y eso es verdad. La vida cristiana es la vida de los imposibles. Porque las cosas que son imposibles para los hombres es posible para Dios. Los médicos muchas veces quedan desconcertados. A un hermano le pronostican que va a morir en un mes, no pasa de un mes. Y el hermano dura 10 años, 20 años. Y se muere muchas veces, hasta de otra cosa, que no fue del problema que ellos le diagnosticaron. A una hermana le diagnostican un tumor y tienen la placa y todo ahí. Después va y se somete a otro examen. Resulta que el tumor desapareció. Imposible para los hombres, pero posible para Dios. Hermano, no hay nada imposible para nuestro Dios. Jesús va caminando sobre el mar. ¿Pero qué ven ellos? En lugar de ver a Jesús, ¿qué ven ellos? Ellos ven un fantasma. En esta tarde sería bueno preguntarnos, ¿qué estamos nosotros viendo ahí en medio de ese problema en que estamos? Los discípulos vieron a un fantasma.
¿Qué vio el criado de Eliseo y ese? Ahí está la historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 17. El rey de Siria había enviado a apresar al profeta Eliseo. Y había venido ese gran ejército, estaban rodeando allí la ciudad de Dotán, donde ellos estaban. Y Giesi salió, y cuando sale ve allí el ejército rodeando la ciudad. Dice la historia allí en Segunda de Reyes 6, 14, 17, dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego a Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, y ese solamente podía ver el ejército de los sirios. Pero más que el ejército de los sirios, allí había un ejército mucho más poderoso. Allí estaba el ejército de Jehová de los ejércitos. Allí estaban las huestes espirituales. Allí estaban los ángeles de Dios cuidando del profeta. Y ese nada más podía ver el ejército de Siria. Los discípulos solamente podían ver un fantasma. Y ese le dice a Eliseo: no sabemos qué hacer. Los discípulos allí también estaban, que no sabían qué hacer. Y para completar, dan voces de miedo, clamando, diciendo: un fantasma. En esta tarde, cada uno de nosotros estamos aquí. Y yo quisiera preguntar: ¿qué estamos viendo en medio del problema que tenemos? ¿Quién no tiene problema aquí? Todos tenemos problemas. Pero la clave es: ¿a quién estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en medio de ese problema? ¿Estamos igual que los discípulos viendo fantasmas? ¿O estamos viendo a Jesús? Jesús se acercó a ellos y le dijo: tengan ánimo, yo soy. Y esa es la palabra también de Jesús. Tengamos ánimo, mis hermanos, porque Jesús es el que es. Él es el gran yo soy. El Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree, pero para el que cree en Jesús. Ahora, Pedro, en el verso 28, Pedro le dice al Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí tenemos a Pedro. Pedro el intrépido. Pedro el cobarde. Pedro el hipócrita. Pedro el... ¿Cuántos calificativos podríamos darle a Pedro? Pedro el que duda, el incrédulo. Pero este Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre
las aguas. A veces nosotros juzgamos mal a Pedro, y en este escenario también muchas veces lo juzgamos mal, porque Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero dudó. El Señor le reclama: ¿por qué dudar? Pero ¿y los otros discípulos? No decimos nada nosotros. Ni siquiera se atrevieron a sacar el pie de la barca. Miren, me imagino que estaban así temblorosos la barca todavía. Pedro se para y dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya sobre las aguas. Era valiente. ¿Y quién me hace a mí de una barca tirar, sacar un pie para tirarlo en el agua? Pedro lo hizo. Y dice la palabra de Dios que comenzó a caminar sobre las aguas. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Iba caminando literalmente sobre las aguas. De un momento a otro, él quita la vista de Jesús y la pone sobre el viento. El viento se soplaba, no había pasado, mis hermanos, aún la tormenta. El viento estaba soplando. Jesús estaba ahí en ese lugar, estaba caminando sobre las aguas, pero el viento no había parado de soplar. Hermano, esto significa que aún que Jesús esté con nosotros, ahí su presencia esté muchas veces ahí con nosotros. No, significa que el viento no va a dejar de soplar. El viento estaba soplando. Pedro quita la mirada de Jesús y la pone sobre el viento. Cuando hace esto, ¿qué pasa con él? Comienza a hundirse. Si hay un problema que tenemos nosotros como hijos de Dios, es que casi siempre quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en el problema. Y tratamos humanamente nosotros de resolver el problema. Y buscamos ayuda aquí, buscamos ayuda allá. Hermano, Cristo es suficiente. Amén. Yo creo eso fielmente. Cristo es suficiente para resolver todos mis problemas, no algunos, todos mis problemas. Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso sobre el viento. Dice la palabra de Dios que comenzó a hundirse. De la misma manera, hermano, hay cristianos que se están hundiendo porque han quitado la mirada de Jesús. Hermano, tenemos que ser como los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Siempre tuvieron su mirada ahí en el galardón. No se dejaron distraer por las cosas de este mundo. No se dejaron distraer de los problemas. Siempre tuvieron su mirada puesta en Jesús. Y lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús. ¿Y por qué la ponemos en los hombres? ¿Por qué la ponemos en los hombres? ¿Por qué ponemos la mirada en lo que Obama puede hacer? En lo que los políticos pueden hacer, en lo que nuestros amigos pueden hacer? Los cristianos tenemos que poner la mirada en nuestro Señor. Pedro quitó la mirada de Jesús y dice la palabra que se hundía. ¿Cuánto aquí se están hundiendo en esta tarde? Si te está hundiendo porque has quitado la mirada de Jesús. Pedro hizo la oración más corta que registra la Biblia. Solamente utilizó 2 palabras. Claro, Pedro no podía hacer una oración como la del Padre Nuestro. No había tiempo para orar tan largo. Hermano, eso de orar largo, eso se queda en nuestra casa, ahí en la intimidad. En público tratemos de orar corto. Sí, hermano. Pedro
ahí en una situación apremiante, se estaba hundiendo y hace la siguiente oración: Señor, sálvame. No había tiempo. Si se ponía ahí a repetir el Padre Nuestro, se hunde, se ahoga. Entonces el Señor no iba a tener que agarrarlo, además iba a tener que sacarlo del fondo del mar, iba a tener que resucitarlo. No había tiempo. Señor, sálvame. Oh, hermanos, mientras preparaba este mensaje, pensaba que esta fue una oración que le hice al Señor un día. Mi vida también se hundía. A partir del año 1990, mi vida comenzó a hundirse. Cuando yo pensaba que mi barca estaba serena allí en el mar, todos los problemas prácticamente resueltos, gozando de una buena estabilidad, un buen trabajo, o sea, todas las cosas materiales resueltas. Pero un día se desató el fuerte viento y mi vida comenzó a hundirse. Y cada día que pasaba, pues me hundía más y más en la desesperación, en la depresión. Ya no podía más con mi vida. Literalmente quería morirme. Se lo digo, quería morirme. Se me había acabado el deseo de vivir. Cookie, que está presente aquí, sabe que era así. Dabeiba, que está aquí presente, sabe que era así. Y la menciono a ellas dos porque fueron las dos personas que estuvieron más cercanas a mi vida en esos momentos tan oscuros de mi vida. Pero yo le dije a Jesús: Jesús, sálvame. Como le dijo Pedro: Señor, sálvame. Dice Isaías 45, 22. Y este versículo fue el versículo que cambió la vida de Charles Spurgeon. Dice: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mi amigo, si también te está hundiendo en el pozo de la desesperación de este mundo, clama a Dios en esta tarde. Dile: Señor, sálvame. Dice Jeremías capítulo 33, verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú quieres conocer al Dios verdadero, al Dios que las cosas que son imposibles para los hombres, Él las hace posible. Clama a Dios en esta tarde. Clama a Dios, pero primero tienes que clamar a Dios por el perdón de tu pecado. Tienes que venir arrepentido a Dios. Y las demás cosas van a ser añadiduras que Dios va a poner en tu vida. Ahora, cuando Pedro hace esta oración, dice la palabra de Dios que Jesús extendió su brazo y lo agarró. Fue Jesús que agarró a Pedro. No fue Pedro que se agarró de Jesús. Una diferencia en que nosotros nos agarremos de Dios a que Dios nos agarre a nosotros. Allí Pedro con su mano mojada y todo eso se agarra y podía rebalarse, pero es Jesús con su mano poderosa y fuerte que agarra a Pedro. Nosotros decimos un refrán que lo repite muchas veces: el que se agarra de Dios no se cae. No, es mejor que sea Dios que nos agarre a nosotros, porque si es verdad que no vamos a caer. Si es Dios con su mano poderosa y fuerte, imposible que podamos caernos. Dice Jeremías capítulo 32, verso 17: ah, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Hermano, la palabra imposible no entra en el vocabulario divino. Para Dios, todas las
cosas son posibles. Miren, solamente hay una cosa imposible que para Dios. ¿Saben cuál es? Pecar. Dios no peca. Eso es imposible para Él. El pecar es imposible. Pero todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, en esta tarde, ¿cuánto nos estamos hundiendo en la desesperación? Nos estamos hundiendo en el lodo cenagoso del pecado. No sé por lo que tú estás pasando, yo no te conozco. Aún los hermanos que tenemos más cerca, muchas veces no llegamos a conocerlos. No sabemos el drama que están pasando en su vida. Pero Dios sí te conoce. Probablemente en esta tarde te esté hundiendo en el mar de una enfermedad. Hay una enfermedad que tenga tu cuerpo físico y que no quiere compartirla con nadie, está lleno de temor. Probablemente en esta tarde te esté hundiendo en el mar de las deudas. En esta tarde tu matrimonio se está hundiendo. En esta tarde tu hogar se está hundiendo. Ve a tus hijos perdidos en el pecado, ve a tus hijos perdidos en los vicios y no sabe qué hacer. En esta tarde probablemente haya alguien aquí que se esté hundiendo en el mar de la droga, del alcohol, de los juegos, de la pornografía. Clama a Jesús en esta tarde. Él es el único que te puede ayudar. Ahora dice el verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, después que Jesús agarró a Pedro, subieron a la barca. Hermano, tenemos que leer bien la Biblia y ponerle sentido a lo que estamos leyendo. Eso es importante. Miren la historia, miren todo lo que estamos pasando, pero aún el viento sigue soplando, aún la tormenta sigue ahí. Jesús y Pedro ya están firmes sobre las aguas, pero el viento sigue soplando. Y dice el verso 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó la tempestad. Esto es maravilloso, hermano. Yo no sé, pero qué bueno es uno conocer a Jesús y saber lo que Jesús puede hacer en la vida de uno. Hermano, si pudiéramos enamorarnos más de Jesús cada día, más de su palabra, leer más los evangelios y ver lo que Jesús hacía. Nos hace falta eso. Mire, yo me estaba deleitando. Terminé con el evangelio de Mateo, luego agarré el evangelio de Juan, ahora voy a agarrar el evangelio de Marcos, después de Lucas, porque me deleito con las obras, los milagros de Jesús. Hermano, para Jesús no hay nada imposible. Lo que Jesús hizo en medio de su generación, Él también puede hacerlo en medio nuestro. Porque Él no es el Dios del ayer, Él es el Dios de siempre. Jesús sube a la barca. ¿Qué pasa? Se calma la tempestad. ¿Qué significa eso, hermano? Es probable que Jesús esté fuera de nuestra vida. Y mientras Jesús esté fuera de nuestra vida, le aseguro, hermano, que las tempestades van a estar ahí. Pero si Jesús sube a nuestra barca, si Jesús sube a nuestra vida, entra en nuestra vida, hermano, las tempestades se van a calmar. Eso fue lo que ocurrió ahí. Fue necesario que Jesús subiera a la barca para que la tempestad se calmara. Hermano, querido hermano, querida hermana, querido joven, ¿tú quieres ver las tempestades en tu vida calmarse? Permítele a Jesús que entre a tu vida. Quizás Jesús en esta tarde está como muchos de la iglesia de la Odisea, tocando la puerta, porque le han cerrado la puerta a Jesús, y Jesús quiere entrar a la puerta, quiere entrar a nuestra vida para tener comunión con nosotros, pero quizás le hemos dejado fuera.
¿Cuántas cosas quizás estamos llenas de ellos, de lo menos que estamos llenos de Jesús? ¿Quieres experimentar el poder de Jesús en tu vida? Permítele que Él suba a tu barca. Y no solamente que Él suba a tu barca, dale el timón de tu embarcación a Jesús. Y Él te llevará a puerto seguro. El tiempo se ha ido, pero quiero leer esta lectura que tiene el Salmo 107, a partir del verso 23, una lectura bien preciosa, y que está hablando precisamente de aquellos que están en angustia y que claman a Dios y cómo Dios lo ayuda. Pedro estaba en una tremenda angustia, clamó a Jesús y Jesús lo ayudó. Dice el Salmo 107, verso 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Saben quién es que hace levantar las tormentas en nuestra vida? Muchos piensan que es Satanás, y en muchos casos puede ser Satanás, pero aún las acciones de Satanás están supeditadas a la voluntad de Dios. Oiga bien, Satanás hizo lo que quiso con Job, pero Dios se lo permitió, tuvo que pedirle permiso a Dios. Las tempestades que están ocurriendo en nuestra vida, más que atribuírsela al diablo, más que atribuírsela al jefe que tenemos en el trabajo, más que atribuírsela al vecino, más que atribuírsela a la esposa, más que atribuírsela al hijo, más que atribuírsela al perro, al gato, hermano, Dios la permite en nuestra vida porque tiene un propósito glorioso con eso. Nada ocurre en nuestra vida que no sea permitido con Dios. Y Dios lo permite porque quiere glorificarse en nuestra vida, porque quiere que lo reconozcamos que Él realmente es Dios. Entonces dice el verso 26 de ese salmo que estamos leyendo, dice: suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. El conocimiento de los discípulos del mar, la gran experiencia de navegación que tenían, ¿le servía de algo? Hermano, no le servía de nada. No importa cuán experto tú seas y tú creas que tú puedes manejar ese problema que hay en tu vida, mira, llegará un momento en que eso no te va a servir de nada. Dice aquí, y su ciencia es inútil. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así lo guía al puerto que deseaba. Mi amigo, si tú le permites, mi hermano, si le permitimos a Dios en esta tarde que Él entre a nuestra vida, que Él suba a nuestro barco y le demos el control de nuestra vida, Él nos va a guiar a un puerto seguro. Porque dice el salmista que este Dios nuestro nos guiará aún más allá de la muerte. Qué bueno tener un capitán como Jesús, sabiendo que no importa cuánto ruge el mar, sabiendo que no importa cuántos los vientos golpeen contra la barca, pero nuestra barca no se va a hundir, porque Jesús la está dirigiendo a un puerto seguro. Hermano, que podamos creerle a Dios en esta tarde. Oh hermano, pero para eso debemos poner nuestra mirada solo en Jesús. Solo en Jesús, hermano, pongamos nuestra mirada.